Hermano, por causa no solamente del tiempo, sino porque sería un tema también que pudiera alargarse mucho, voy a tocar simplemente algunos pequeños detalles básicos para que si en algún momento discipulamos a alguien, aparte de nuestra propia vida personal, y tomar decisiones delante del Señor, que podamos hacer un desafío a la persona respecto al tema que vamos a tocar hoy. Este tema tengo carga en mi corazón y lo voy a dar de una forma sencilla y hasta rápida, si me apuráis. Pero me gustaría que le diéramos importancia, porque no solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también tiene que ver con la vida de iglesia y con madurez en la vida de iglesia, como hablaremos al final. El tema es la consagración. La consagración. Se llama consagración, pero también pudiéramos llamarlo dedicación. Hay quien lo entiende, lo llama como santificación, en un sentido de como proceso. Pero yo lo voy a llamar consagración. Este asunto de la consagración, desgraciadamente, no es, o sea, es una invitación para todos los salvos, para todos los creyentes. Pero desgraciadamente, no todos los creyentes responden al llamado a la consagración. Una persona que haya comprendido el Evangelio bien desde el principio, lo va a entender. Pero alguien que haya recibido el Evangelio de una forma egocéntrica o pensando solamente en sí mismo, le va a costar trabajo entender el asunto de la consagración. Hay personas que aceptan el Evangelio porque Jesús mira lo que sufrió con ti, le azotaron, fue a la cruz, mira cuánto sufrió por ti. Y con lo que has sufrido tú no lo vas a aceptar, como si el Evangelio fuera, pobrecito, lo ha pasado muy mal y tú no le estás echando cuenta. Hay veces que se plantea un Evangelio así. Y hay quien acepta un Evangelio pensando en que, anda, Jesús ha sufrido tanto, venga, le voy a hacer el favor de decirle sí. Y aunque pueda parecer que lo estoy diciendo en un tono un poco jocoso, no es tan de broma, hermanos. Hay personas que entienden un Evangelio de este estilo. Cuando el Evangelio real y el que apunta a la consagración es cuando uno se da cuenta que todo lo que Jesús hizo, esa obra maestra de Dios, es el favor de Dios para nosotros. El Evangelio es favor de Dios hacia nosotros y no nosotros haciéndole un favor al Señor. No es para quien entiende un Evangelio de, bueno, más o menos me identifico con la causa cristiana, vale, venga. O como si fuera un honor para el cristianismo que yo me haya hecho cristiano. Quien entienda un Evangelio así, el asunto de la consagración no lo va a comprender nunca. ¿Cuál es el fundamento o la base bíblica de la consagración? Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Yo no lo voy a leer completo, sino para que veamos el sentido más claramente, voy a leer de estos dos versículos dos fragmentos encadenados. Versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos impulsa, nos impele, nos empuja. ¿A qué o para qué? Versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La base para consagrarnos, el impulso para consagrarnos es entender, recibir y experimentar el amor de Cristo. Cuando uno entiende y comprende el amor de Cristo, ahí empezamos a tener un impulso y una motivación para no vivir para mí mismo,
sino para Él que murió y resucitó por mí. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Así que el amor del Señor es una base, y sin esta experiencia, quien no haya entendido, no haya tenido la experiencia del amor del Señor, no se va a consagrar. Segundo versículo, o fragmento. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Voy a hacer algo parecido. De estos dos versículos voy a coger algunos fragmentos y encadeno para que el sentido lo veamos más claro. ¿Ignoráis que no sois vuestros? ¿Porque habéis sido comprados por precio? ¿No te das cuenta que no te perteneces? Estoy parafraseando ahora. Habéis sido comprados. ¿Y cuál es la consecuencia en el versículo 20 de haber sido comprados? Por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, como no soy mío y no me pertenezco, tengo que glorificar, apuntar y honrar a mi dueño con mi cuerpo y con mi espíritu. ¿Bien, hermanos? Dicho esto, tenemos dos bases para la consagración. Primero, haber experimentado y visualizado de alguna manera el amor de Cristo. Cuando uno alcanza un poquito de esa profundidad, eso te impulsa a entregarte a Él. Y dos, la segunda base es que Él ha adquirido derecho legal sobre nosotros. Por tanto, no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Estas dos cosas son la base para la consagración. Y alguno dirá, bueno, pero Efraín, entonces, ¿qué es consagración? ¿Qué es consagrarse? Consagrarnos es separarnos de cualquier cosa con tal de agradar y servir al Señor. Vivir para Él. Y veremos algunos detalles más. Una definición corta, clara, pero impresionante es la que el apóstol Pablo nos da en Romanos 12:1. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Que la idea no es matarte, sino que mientras estoy viviendo, vivir en sacrificio es no hacer lo que yo quiero. Santo, es decir, único y apartado. Agradable, es decir, con la intención de complacer a Dios. Y esto es nuestro culto racional. Es que es lo lógico. Lo lógico es que si yo no soy mío y he experimentado el amor de Dios, lo que yo viva sea exclusivamente para Él, para complacerle y para agradarle. Esta es la adoración más lógica. Eso quiere decir que adoración razonable no es simplemente cantar cánticos o himnos. No es simplemente asistir. Y no estoy diciendo que no haya que cantar y que no haya que reunirse, ni muchísimo menos, me libre el Señor de eso. Pero no quiere decir que si yo cumplo con unas misas y yo cumplo con unos ritos y unas liturgias, ya estoy adorando a Dios. No. La adoración lógica y razonable es esta. Y hay un detalle más que tiene que ver con consagración también y que nos da luz. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, le dice esto a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y hermanos, yo no hice la mili y no estoy especializado en lo que es vida militar. Pero sí sé que un militar, su vida aquí mismo en Sevilla, donde estamos ahora mismo,
tiene condicionantes que no son los que tenemos tú y yo como civiles. Hay ciertas cosas que tú y yo como civiles podemos involucrarnos que un militar probablemente no lo pueda hacer. Y según rangos. Y Pablo está diciendo aquí que ninguno que milita se enreda, se mezcla con los negocios de la vida, porque tiene que estar dispuesto, pendiente, a agradar al que lo tomó por soldado, para cualquier orden que venga en cualquier momento. ¿Verdad? Si tú mañana dices, si no trabajas, dices, mañana a lo mejor me levanto a las 11 o a las 12 de la mañana de dormir, puedes hacerlo como civil. Pero como tú seas militar y estés en un cuartel, aunque no se esté en guerra, si un superior te llega a las 5 de la mañana y le dice, levántese usted que me va a echar una mano para cualquier cosa, ahí no se rechista, ipso facto, al momento. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque consagrarse al Señor significa no enredarnos en cosas de esta vida que muchas veces son hasta lícitas. Y a veces significa consagrarse, renunciar a cosas que Dios permite, que no son pecado, pero que por causa del Señor renunciamos a ellas. Jesús hizo esto. ¿Hubiera sido pecado si Jesús hubiera comprado una casa o un campo? Hay cosas a las que, sin ser pecado, Jesús renunció, pero por causa de la obra que tenía que hacer, Jesús no se involucró con muchas cosas. Jesús no se involucró con política. Entonces, ¿un cristiano puede meterse en política? Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de Jesús. Le ofrecieron ser rey, lo declinó. Aquí, quien corona a Jesús es el Padre, no el pueblo. Por eso, hermanos, es un vivo ejemplo de esto. A veces consagrarnos al Señor significa renunciar a derechos y cosas que no son pecado. Pero que por causa del Señor, por causa del reino y por causa de su obra, decidimos voluntariamente, por servicio al Señor, abstenernos de ellas. ¿Os dais cuenta aquí, hermanos, que no estamos hablando de el cristianismo o el ser hijo de Dios en simplemente el Señor me ha rescatado, le doy muchas gracias y ahora tengo mi vida y procuro no pecar mucho? Estamos hablando de un paso más, que significa un proceso. ¿Por qué o para qué consagrarse? El propósito de la consagración es servir al Señor, como estamos comentando, pero no solamente, a ver, Señor, quiero hacer algo para ti. No va por ahí. Significa poner mi vida en condiciones especiales para poder atender lo que el Señor me reclame en cualquier momento. Tener mi vida en unas condiciones de santidad, tener mi vida en unas condiciones de no enredarme con cosas que me aten demasiado a lo terrenal, por si en cualquier momento el Señor me llama o me pide algo especial. El Señor puede llamarte o pedirte algo para un momento concreto o para algo que puede durar tiempo. Mira, hermanos, para mí un ejemplo y un hombre y hermano en el Señor al que admiro en la Escritura es Esteban. Se habla de él tampoco demasiado, pero una de las mejores predicaciones que yo he encontrado en toda la Biblia la da él, justo antes de que lo mataran. Eso es una predicación y conocía la Escritura entera. Fue un hombre que realizó servicios para los hermanos en la iglesia, coordinó servicios de mesas como diácono. Pero independientemente de eso, sabemos que la Escritura dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Era un hombre que fue tratado por el Señor, por el Espíritu Santo,
y de consagración, pero no para un servicio especial muy largo, sino probablemente para una sola predicación que le iba a costar la vida. Dios preparó a Esteban para un momento culminante de su vida y ahí va a terminar su vida. Y vieron su rostro mientras la predicaban como el rostro de un ángel. Y vio el cielo abierto y al Señor Jesús en su posición de soberanía. Un hombre en consagración para un tiempo probablemente corto. Pero luego tenemos hombres como el apóstol Pablo, que aunque también fue sacrificado, pero tuvo un ministerio amplio de años que implicaba movilidad, renunció a casarse, renunció a cosas, renunció a su pasado, renunció a muchas cosas para estar enteramente disponible para el Señor. ¿Y cómo lo hizo? En el momento que tuvo la revelación de quién era Jesús y se le mostró, Señor, las dos preguntas que le hizo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero una vez que ya sabe quién es, la segunda pregunta, ¿y qué quieres que haga? Y no se le dice al momento, mira, te vas y te esperas. Y ahora él no tiene más remedio que esperar. Hasta que el Señor le manda a Ananías y le fue preparando. Y más cosas de su vida que no vamos a tocar ahora. Pero tuvo un ministerio más largo. No sabemos qué nos pueda querer requerir el Señor. Pero quien se quiere consagrar, se abstiene y se prepara por si el Señor hay un día que te quiere utilizar para un tiempo corto o para un servicio que pueda durar más tiempo. Y eso nosotros no lo sabemos, como no hemos entregado al Señor lo que Él mande, lo que Él quiera y como Él quiera. ¿Os acordáis de esta conversación que Jesús tuvo con Pedro y con Juan? Pedro, que vas a ser llevado donde no quieras. Cuando eras joven iba donde te daba la gana, pero van a llegar días donde te van a tener que llevar donde no lo decides tú. Y Pedro, bueno, ¿y este qué? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y si yo quiero que él se quede y tú no? ¿Qué? ¿A ti qué? Porque no somos nuestros, hermanos, la base que hemos dicho antes. Por estas cosas que estamos diciendo, hermanos, la consagración no significa, no quiero decir, y no quiero que se malinterprete, como me voy a dedicar al Señor, pues ya no trabajo, en esta vida, como no quiero saber nada, me meto en una cueva y me hago un ermitaño. No tiene que ver con eso. Significa que nuestras responsabilidades y ocupaciones diarias, todas deben o necesitan ser enfocadas a nuestra vida como creyentes y que cada aspecto de nuestra ocupación y nuestra responsabilidad esté enfocado como en la presencia del Señor. Igual que dice el apóstol Pablo, los que son siervos no trabajen como para el ojo de su amo, sino como para el Señor, que es el que nos ve. Es decir, no es abstenernos de responsabilidades y ocupaciones. Se trata de que esas responsabilidades y ocupaciones estén hechas como en la presencia del Señor. Y aunque parezca de perogrullo, y lo demos por sentado, y podemos decir, eso ya lo sabía, muy bien, pero ¿realmente lo estamos viviendo? O en el fondo muchas de las cosas que hacemos las hacemos para nosotros mismos. Sabiendo que no nos extralimitamos, sabiendo que no estamos pecando, pero lo hacemos para nosotros mismos. Y es lícito, no pasa nada. Pero consagración a veces significa renunciar a cosas lícitas también. Por eso la consagración es solo y exclusivamente para los salvos, para los que pertenecen al Señor. Hoy estamos hablando de consagración, pero esto es algo que no podemos ni demandarlo ni exigírselo a ningún creyente. Cuando hablamos de consagración, esto es predicar, que esto está en la palabra,
Esto es animar, motivar al que la posibilidad y el camino a consagrarse al Señor está abierto. Pero esto no podemos forzarlo ni imponerlo a nadie. En el fondo, esto es algo que tiene mucho que ver con tu relación personal con el Señor. Y muchas veces decimos, el ser creyente, el cristianismo no es religión, es relación. Aquí tenemos una relación especial con Dios. Aquí estamos describiendo qué significa relacionarse con Dios en otros términos. Nadie te puede obligar a esto. Nadie te puede achuchar a esto. Lo único que podemos hacer es motivarlo, predicarlo, exponerlo, y ahora a ti y a mí nos toca delante del Señor este proceso, tomar decisiones voluntariamente. Ahora, ¿qué tipos? No me queda mucho, aunque no lo parezca, ¿eh? Porque estoy queriendo ser claro. Prefiero que queden algunas cosas claras que no enredarme en mucho detalle. Hay varios tipos, hermanos, de consagración y niveles. Y tiene que ver con santidad. Hay niveles de santidad. Una cosa es ser santo en el sentido de que el Señor nos ha sacado del mundo y espiritualmente nos ha dado una posición en los celestiales en Cristo Jesús. Eso es una realidad hecha por el Señor espiritual. Y está hecho. Es una santificación en el sentido de un cambio de lugar y de haber sido apartado. Tu vida, mi vida está escondida con Cristo en Dios, apartada, puesta aparte, sacada fuera del reino de las tinieblas y pertenece al reino de la luz. Bendito sea su nombre. Pero hay un tipo de santidad y santificación que es progresiva y es en esta tierra, aquí, poco a poco, un proceso en el que vamos caminando. Y eso tiene niveles. Y por eso me molesta muchísimo cuando una persona creyente le dice a otra, y terminaré hablando un poco de esto, cuando tú estás queriendo hacer algo por causa del Señor, o absteniéndote de algo por causa del Señor, y dice, ¿es que tú te crees más santo que los demás? No se trata de creernos más santos que los demás. Se trata de un proceso de santificación y de consagración, un proceso en nuestras vidas a nivel personal. Y ahí hay diferencias. Ahí hay diferencias. Porque ni siquiera ese camino es exactamente igual para todos. Y luego hablaremos de esto. Tú te puedes consagrar porque Dios te ha podido escoger y llamado para hacerlo. Si eres salvo, eres escogido por Dios para poderte consagrar. Si no eres salvo, no has sido escogido por Dios para consagrarte. No sé si me estoy explicando. Dios quiere que sus hijos se consagren. Y hay niveles de consagración que Dios designa. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Fijaos, en el pueblo de Israel tenemos pueblo de Israel. ¿Dios le pidió santidad a su pueblo y una forma de vivir? Sin duda. Ahora, luego tenemos, dentro del pueblo de Israel había una tribu, la tribu de Leví, a la cual Dios le pide lo mismo en general que al resto de las tribus, pero a esa tribu en concreto, como iba a realizar un servicio especial para Dios, Dios le pide cosas específicas. ¿Era malo tener tierra propia? Bueno, pues los levitas no, porque su porción y su heredad iba a ser Dios mismo. ¿Os dais cuenta? ¿Era pecado tener una tierra? No. Pero en concreto, por designio de Dios, los levitas que iban a tener ese servicio especial, ellos no iban, por ejemplo, a poder tener una heredad propia. Y luego tenemos a los sacerdotes, la familia de Aarón y sus hijos. Ellos, siendo levitas, tenían unas condiciones en su forma de vida que no eran exactamente iguales que el resto de Israel, ni exactamente iguales que el resto de los levitas, que de alguna forma eran familiares también. Pero a la familia de Aarón que Dios escoge para el sacerdocio, Dios le pide, por ejemplo, un sacerdote no se podía casar con una viuda. ¿Pero es pecado casarse con una viuda?
No. Alguien de Israel podía hacerlo. Pero un sacerdote, no. ¿Es que tú como sacerdote te crees más santo que el resto del pueblo? No, no se trata de eso. Se trata que Dios ha designado niveles de santidad en función del servicio. Y de alguna forma, esto también está en las Escrituras. Si tú miras los requisitos de un diácono o los requisitos de un anciano, implica cosas. Por ejemplo, el anciano dice marido de una sola mujer. ¿Hay excepciones en las que se pueda no ser marido de una sola mujer en la Escritura? Sí. ¿Es pecado? En ciertos casos, no. Pero al obispo anciano se le pide que sí. ¿Se va uno al infierno si no sabe gobernar su casa? Bueno, puede convertir su casa en un infierno, pero bueno, es otro tema. Uno puede tener dificultades para saber gobernar su casa. Por tanto, esa persona no tiene los requisitos para gobernar en el pueblo de Dios. No sé si me estoy explicando. Hermano, hay niveles de consagración y de santificación y de abstenerse o requisitos que Dios pide para determinados servicios. Y esto, algunos son designados por Dios. Es decir, Aarón no dijo yo quiero ser sacerdote, fue Dios el que dijo vosotros vais a serlo. Pero también es verdad que en las Escrituras hay consagraciones o dedicaciones que sí son voluntarias. Por ejemplo, el voto de Nazareo. ¿Os suena? Eso era voluntario. Y ojo, que hasta en el Nuevo Testamento llegamos a ver el voto de Nazareo. El apóstol Pablo lo hizo. Por eso se rapó y lo tenemos en Hechos 21. Eso es una consagración personal y voluntaria. Una persona que se consagra al Señor, hermano, y que decide dedicarse a Él, cuando quiere servirle, no quiere hacer cosas que son las que a ellos le parecen o los que me apetecen. A mí me gustaría predicar en un estadio de fútbol y que la gente se convirtiera. ¿Me explico? Yo quiero ser un predicador. Yo quiero ser. La persona que se consagra al Señor no quiere servir al Señor haciendo lo que le gusta. Quiere servir al Señor procurando discernir con las Escrituras, en oración y con el tiempo que haga falta, cuáles son las tareas sobre las cuales el Espíritu Santo le quiera poner. Que podrá saberlo ya, o a lo mejor uno tiene que estar, como hemos hablado de los militares, no enredado con los negocios de esta vida para que en el momento que mi capitán me diga, Efraín, para allá, Efraín esto, Efraín lo otro, estar dispuesto. Hay que discernir lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. El que se consagra de verdad es escrupuloso con esto. Por eso, hermano, es tan importante no tomarnos a la ligera los dones que el Espíritu Santo nos da. Porque hay veces que queremos forzar dones que no son los nuestros. Cuando hacemos eso, estamos poniendo impedimento al Señor, que es el Señor de la casa, y estamos poniendo impedimento a una correcta consagración. Porque ya hemos visto que el que se consagra al Señor lo hace porque el Señor lo designa. Algunos servicios son voluntarios, pero hay otros que deben ir en consonancia con la capacitación que el Espíritu Santo me dé o me haya dado. Si yo no hago eso, hay que tener cuidado, porque si alguien de la tribu de Simeón dijera, yo voy a ser sacerdote también, ¿por qué no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? El Señor hubiera podido tomar cartas en el asunto de una forma seria. ¿Qué es lo que le pasó a Uza cuando quiso ayudar al arca? Era llevada por esa carreta que estaba siendo arrastrada por esos bueyes y la carreta tropezaba y Uza quiso ayudar. ¿Qué le pasó a Uza cuando quiso sujetar el arca? Perdió la vida.
En un sentido, hermanos, casi simbólico, pero si yo me dedico a forzar un don que el Espíritu Santo no me haya dado, estoy perdiendo vida. ¿En qué sentido? Tiempo. Tu vida y mi vida es un poco de tiempo que Dios nos ha dado debajo de este sol. Como yo me dedique a servir al Señor en lo que Él no me haya llamado, en lo que Él no me haya puesto, en lo que el Espíritu Santo no me haya capacitado, estoy perdiendo tiempo de mi vida. Y a lo mejor lo único que saco de eso es que el día en que yo me dé cuenta haya aprendido la lección, pero a lo mejor demasiado tarde. Por eso es tan importante, hermano, que si queremos ser usados por el Señor, si aún no tenemos claro para qué, lo mejor es una actitud voluntaria de consagración. Y el Señor, en su momento, lo revelará a través de los hermanos, a través de tu propio discernimiento. Habrá formas en las que el Señor te lo dejará claro. Cojo la recta final, hermanos. Cojo la recta final. Si queréis ver un proceso de consagración, y voy a ir rápido ahora, lo tenemos en Levítico 8, de los versículos 14 al 28. En todo este proceso se da la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y hay varios elementos que nos pueden ilustrar para entender qué significa una consagración al Señor. El primer elemento era un becerro para expiación y reconciliación por el pecado. Esto es fácil de entender. Para consagrarnos al Señor, lo primero es estar reconciliados con Él. Y ojo, hay veces que decimos, bueno, yo acepto al Señor un día y ya estoy reconciliado con Dios. Sí y no. Si yo cometo pecados después de haber sido salvo, y cometo pecados con cierta frecuencia, y no me arrepiento y me pongo a cuentas con el Señor, mi consagración está comprometida. ¿Me explico? Y cada uno sabe cuáles son los pecados en los que tiene más facilidad para reincidir. Y ojo, se es salvo aunque uno tropiece. Pero cuando uno tropieza, uno tiene que arrepentirse, que confesar. Cuando volvamos a hablar de discipulado básico, como hoy, el siguiente tema es la confesión. Vamos a hablar de confesión. Uno tiene que confesar delante del Señor y uno tiene que juzgar delante del Señor lo que ha hecho y tomar conciencia. Y decir, Señor, esto que he hecho es contra ti, esto es pecar contra ti, perdóname. Eso no es solamente el día que te convierte, eso es cada vez que tropecemos. Pero hay veces que, bueno, como el Señor me ha limpiado, tropezado, bueno, ya está. Y seguimos nuestra vida. Pero eso no nos ayuda a crecer. Cuando uno tropieza, uno no puede decir, venga, ya está, venga, ya, Señor me perdona y tiro para adelante. No, no tiene que parar. Y decir, Señor, esto tú lo juzgas como pecado y yo tengo que juzgarlo como pecado también. Este es uno de los secretos, si es que se puede llamar así, de no estar esclavizado a las mismas cosas. ¿Por qué no nos paramos? A veces tropezamos con el Señor y es como el que se asoma en la ventanilla de un tren y el poste te pega en la cabeza. Bueno, ya el poste se ha ido y sigues con la ventanilla sacada, pues te va a dar otro, ¿eh? No, hay que parar el tren, me he pegado un golpe, ¿dónde ha sido? ¿Qué es lo que he hecho para darme el golpe? Y juzgar las cosas como Dios las juzga. Así que el primer elemento de la consagración de Aarón y sus hijos era un becerro para la expiación y reconciliación por el pecado. Esto hace falta. Siguiente elemento. Un carnero como holocausto. Esto hizo que Aarón y sus hijos pudieran servir al Señor. Holocausto significa sacrificio integral en griego y en hebreo, olán significa subir arriba. Un holocausto es un sacrificio completo, es decir, el animal se quemaba por completo y eso significaba que la vida natural de cualquier cosa que recordara la vida antigua de ese animal ya no se parecía. Si tú quemas una cosa y se queda en ceniza, lo tienes carbonizado, ¿eso qué se parece a lo que era antes? No es igual que un sacrificio donde se mataba el animal, pero la carne se la comía el sacerdote, y en fin, y se utilizaban partes del cuerpo del animal para distintas cosas. Ahí hay elementos que recuerdan la naturaleza del animal. Pero una vez que está carbonizado, ya no se parece en nada.
Esto quiere decir, hermanos, que para consagrarnos tenemos que tener la disposición de un ofrecimiento voluntario al Señor de todas áreas de nuestro ser. Señor, no me quiero reservar nada de mi vida, ningún aspecto de mi vida para mí. Esto va más allá que una ofrenda por el pecado, ¿verdad? Este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso, la forma de vivir de Jesús era agradable al Padre, que llegó a decir: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, olor grato. Y por último, tenemos un tercer elemento, o en el proceso de consagración de Aarón y sus hijos, en el que tenemos otro carnero, un segundo carnero, y un canastillo que tenía distintos tipos de panes. Y esto se dice que era la ofrenda de la consagración. Y aquí viene el punto clave, hermanos. Con ese carnero, segundo carnero, se hacía aspersión de sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Esto significa, hermano, o para mí ilustra, que para consagrarnos al Señor, una vez que el asunto del pecado y la reconciliación con Él está hecho, arregladas las cuentas con el Señor, una vez que le hemos demostrado y que hemos tomado la decisión de no reservarnos para nosotros ningún aspecto de nuestra vida, ahora viene algo necesario: cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que hacemos y cuidar cómo caminamos. Cuidar lo que escuchamos no solamente es evitar escuchar ciertas cosas, y esto sería como para hablar largo y tendido. La murmuración es pecado, pero ¿qué pasa con los oídos murmuradores? Alguien murmura y tú pones oído. ¿Qué haces después de que alguien ha murmurado y has puesto oído? Como tú eres prudente, ahí se queda. Pero a ti ya te han envenenado contra alguien. Pero también implica, hermano, escuchar diligentemente lo que Dios tenga que hacer. Y ya sabéis que en hebreo escuchar significa estar pendiente a lo que me digas para hacerlo. No solamente ponme una canción bonita de fondo. ¿Y qué hacemos y cómo caminamos? Que lo que hagamos y cómo caminamos y las direcciones que tomemos sea como delante de su presencia. Y esto, hermano, estos son implicaciones reales. En Romanos 6, 13 y 19 se dice, el apóstol Pablo habla de consagrar nuestros miembros de nuestro cuerpo como instrumentos para Dios y no como instrumentos para el pecado o como instrumentos de iniquidad. Nuestro cuerpo no es nuestro. Y sigo, para terminar. La ofrenda mecida. Luego se cogía, y de este segundo carnero que se había cogido su sangre para oído, mano y pie, se cogía la espaldilla, que es la parte más fuerte del animal, la grosura, que son la reserva y lo sabroso que estaba dentro del animal, y esto, junto con lo de canastillo, se ponía en las manos de Aarón. Y luego se quemaba todo. En el canastillo, bueno, voy a decir que puede ilustrar esto. La parte más fuerte, la espaldilla. Hermano, para consagrarse al Señor, uno tiene que estar dispuesto a entregarle y a sacrificar los aspectos de ti en los cuales tú te sientes más fuerte. A veces puede significar tu capacidad de oratoria, tu capacidad de generar a lo mejor dinero, no sé, tu inteligencia. ¿Qué aspecto de ti te da a ti más confianza porque te consideras fuerte en eso? A veces hay que entregarle eso al Señor para que te pueda utilizar de verdad. Y hay ejemplos bíblicos. O la grosura. ¿Qué aspectos de ti son los más ricos? Hay personas que tienen una dulzura natural y una amabilidad que gustan a todo el mundo. Hasta eso hay que entregar en las manos del Señor para que te pueda utilizar. Y luego, en el canastillo, había una torta sin levadura. La levadura representa la hipocresía, representa la vanidad, representa el orgullo. Una torta de pan de aceite, es decir, harina mezclada con aceite, con unción. Y una de hojaldre. El hojaldre
para que el hojaldre quede fino, la harina tiene que ser muy machacada. Aquí estamos hablando de poner a disposición del Señor cosas que solamente Él ha podido hacer en nuestra vida. Esto apunta a aspectos que el Señor Jesús vivió. Si el Señor te coge en tu vida y te machaca más de lo normal, eso puede ser una torta de hojaldre. Y hay que entregarla al Señor también para ser usado por Él. La palabra consagración significa llenura. Estas cosas que estoy diciendo las cogía Aarón, se las ponía en las manos y hacía una ofrenda mecida. Digamos, bailaba esto a manos alzadas delante del Señor. Y después de hacer eso delante del Señor, se quemaba todo. Deuteronomio 16:16. No te presentarás delante del Señor con las manos vacías. Ahora, eso no quiere decir que podamos presentarnos delante del Señor llenando nuestras manos de cualquier cosa. Hermanos, ¿por qué esto es importante? Y vuelvo a decir, esto es algo personal. Y ahora como iglesia voy a utilizar un minuto para pedir algo. Algo en lo que pienso que la iglesia ha fallado y ha fracasado y sigue fallando y sigue fracasando. Tenemos que tener un sumo respeto a la obra del Espíritu Santo en cada persona y a su consagración. ¿Por qué? Imagínate, hermano, voy a poner un ejemplo. Imagínate que alguien aquí ha perdido mucho tiempo de su vida viendo televisión. Ha metido mucha porquería en su mente y en su corazón a través de la televisión. Y esa persona, en su consagración al Señor, dice, apago la televisión, vendo la tele, en mi casa no va a haber tele. Entonces, ¿qué es malo ver la tele? ¿Eso quiere decir que Dios no quiere que haya televisión? No, hermano. Él está viviendo un proceso de entrega, de consagración y santificación en su vida. Y hay que tener respeto a eso. Otros dirían, pues la Biblia no dice que sea pecado. Pues ya está, pues no tengo comunión con él porque él dice que es malo ver la tele y el otro que no. Y ya empezamos con las tonterías. Y el otro, pues, montará una iglesia que será la iglesia de los sin tele. Y será la denominación sin tele. Y estarán orgullosos de una sanísima doctrina porque somos los únicos que no vemos la tele y todos los demás están corrompidos porque ven la tele. ¿Me explico? Y pongo el ejemplo de la tele, como puedo poner ejemplo de muchísimas cosas. Hermano, la unidad significa tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y tener una actitud para Él y para con el Señor. Pero no significa que en nuestra vida y en nuestro caminar, siempre que no crucemos las líneas rojas que la Escritura llama pecado, cada uno no tengamos un itinerario de consagración y de relación personal con el Señor. Yo no hablo igual con mis 3 hijas, en función de su edad, en función de si estamos sentados de uno al otro, en función de las circunstancias, mi forma de comunicarme con ellas puede ser distinta. Y a veces pensamos que todos delante de Dios tenemos que ser igualitos, pensar lo mismo, decir lo mismo. Como la botella de Coca-Cola, todas iguales. Eso es inmadurez, eso es la carne y excusas para divisiones y para un montón de problemas. Hermano, yo le pido al Señor que se nos meta en el corazón y en la cabeza, que seamos muy respetuosos con los procesos de consagración de cada uno de nosotros. A veces nos puede resultar chocante. Porque una persona dice, bueno, ¿y esto qué cosa más rara que no haga esto, que haga y tal y cual? Y a lo mejor la Biblia no habla de eso específicamente, pero si forma parte de un proceso de consagración individual de la persona, hay que ser respetuoso con eso. Porque es su relación con el Señor y es mejor no involucrarnos en estropear nada de eso. Debemos fomentar actitudes, debemos fomentar la palabra para que las personas tengan una correcta actitud y dejar que el Señor trate con cada uno. No se trata todos iguales. Todas las mujeres con la falda por el tobillo. O bueno, no, todas en esta iglesia mejor a la mitad de eso. Hermano, no. Hay que, siempre que no se traspasen ciertas líneas rojas, tenemos que ser respetuosos con eso. Y eso es unidad también.
Eso es unidad también. Pues hermano, voy a parar aquí. Gracias por la paciencia. Yo tenía carga por este asunto, porque ahora que somos salvos es un asunto importante en nuestras vidas. Y si discipulamos a alguien que sea nuevo en el Señor, esto hay que comentarlo no para forzarle, no para chucharle a que se consagre, sino que sepa que es una puerta que el Señor abre a cualquier hijo de Dios. Porque a veces nos vamos a llevar sorpresa. Hay personas que llevarán 30 años en el Evangelio y ahí están. Buenos hermanos y ahí están. Con vida, vamos a decir, muy normalita. Pero a veces nos vamos a encontrar con personas que son llamadas por el Señor, que se convierten y con poco tiempo en el Señor vas a ver unos grados de consagración y unos anhelos de entrega en aspectos donde otros muchos no nos entregamos. Eso hay que respetarlo. Eso hay que mimarlo. Eso hay que cuidarlo. Porque la gracia del Señor es multiforme. Bendito sea su nombre.